Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rápido y Curioso. Hoy en este vídeo os traigo un jamón curado. No, hombre, no. Es el tubo de escape Arrow para la Aprilia RS. Yo, como sabéis, voy de fábrica y me surgió la oportunidad de comprar esta panza, ¿no?, de escape. Y dije, vamos allá, vamos a ver si sacaremos un poco más de rendimiento a la moto. En un principio me venía sin puro, por lo tanto tendremos que adaptar el de serie. Vamos a mirar si el diámetro de aquí es el mismo que en el del puro. Si no es el mismo, obviamente no tendremos un buen rendimiento. Intentaré buscar otro puro, pero si es el mismo, lo vamos a acoplar. Esta panza está un poquillo oxidadita. No mucho, he visto cosas peores, pero bueno, quiero que se vea majo y por lo tanto lo vamos a pulir un poquito. Os voy a enseñar cómo y luego lo montaremos, lo carburaremos y veremos qué resultado da, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos en nuestro lugar de trabajo. Es un poco clandestino, pero nos vale para lo que vamos a hacer. En reglas generales, lo que os voy a contar es cómo restaurar un escape que tengáis por casa, ya tenga mucho o poco óxido. Vamos a distinguir tres fases de restauración. La primera, lijarlo, un poco para quitarle el óxido que tiene superficial o profundo. En segundo lugar, vamos a repasar las soldaduras para darle un aire más chulo. Y en tercer lugar, vamos a lacarlo para que no vuelva a suceder este suceso, que no se vuelva a oxidar. Para el primer paso, el de lijado, distinguimos tres métodos, o bueno, los que más yo he utilizado. El clásico, el de papel de lija. Este se trataría de frotar con el papel de lija todo el contorno y quitarle todo el óxido, pero quizás este procedimiento es un poco lento y laborioso. En este caso tengo aquí presente un útil, la moladora, a la cual le he acoplado unas púas de alambre. Estas púas de alambre van a frotar el tubo y nos van a agilizar el proceso un montón. Pero bueno, no todo el mundo en casa quizás tiene una moladora. Lo que está más extendido sería el taladro. En este caso os voy a dejar el link de este útil en Amazon. Se trataría de lo mismo que tengo en la moladora, unas púas metálicas, pero que se acopla mediante esta extremidad al taladro. Y bueno, lo que veis, va a orbitar así a gran velocidad y nos va a quitar el óxido en un pis-plas. Yo, como digo, ahora mismo el taladro no lo tengo en buen estado, tengo la moladora y voy a tirar de este elemento. Venga, vamos allá y vamos a ver cómo le quito la capa esta de óxido fea que tiene por aquí. Pero un momentillo, que ya iba muy rápido yo. Antes de empezar a hacer este trabajo, por favor, conseguir alguna mascarilla. A poder ser incluso mejor que la mía, una FFP2 o una FFP3. Ya sé que es un bien escaso, dado que el coronavirus está aquí cerca, pero es súper necesario. Tragar este polvillo no nos va a ser nada beneficioso. Una vez dicho esto, os dejo con algunas tomas de cómo he lijado el tubo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Bueno, después de darle durante una hora con el taladro y la moladora, este sería el resultado. El cambio es sustancial, ¿verdad? Pero bueno, incluso con el útil ha requerido un gran esfuerzo. Esfuerzo que debe ser recompensado. Si te está gustando cómo está quedando el proceso, por favor suscríbete, dado que es lo que más me alegra, ampliar mi comunidad. Ahora lo que tocaría sería darle uniformidad a la pieza con una lija a mano, que los posibles rayones que haya causado la moladora pues se disimulen. Vamos a hacer esto un poquito y vamos a seguir con el siguiente proceso, que sería repasar las soldaduras para darle un efecto más chulo, ¿vale? Así que ¡vamos allá! Ya hemos repasado un poco el tubo con una lija a mano, ahora lo que nos toca es repasar las soldaduras. Esto lo vamos a hacer con un soplete. Para el que no lo tenga voy a dejar uno barato en la descripción.
¿Qué más útiles nos hacen falta? Unas tenazas para manipular el tubo y voltearlo. Y un mechero para encender el soplete. A poder ser de souvenir. Hace mejores soldaduras si lo enciendes con un mechero de souvenir. Dicho esto, venga, va. Ya hemos repasado las soldaduras, ahora sería cuestión de limpiar el tubo con un poco de disolvente para eliminar las grasas que puedan quedar y aplicar la laca anticalórica. Me he leído las instrucciones de esta laca y dice que debemos aplicarla en capas finas. Aplicar una capa fina, dejarlo reposar hasta que tengamos el grosor indicado. Una vez lo dejemos por finalizado, lo zanjemos, debemos dejar reposar el tubo durante 4 horas para que seque bien la laca. Y una vez hayamos hecho esto, ya podemos montarlo. Yo voy a proceder a hacerlo y os enseño el acabado final. Y este sería el resultado final. I need you to save me. I need you to save me. Cause all I want is you. Nobody else will do. I know I'll be. Y ahora solo queda una cosa, montarlo en la moto y ver cómo va, dado que la carburación puede variar un pelín. Y eso es de lo que se va a tratar el vídeo siguiente. Vamos a montar el tubo y vamos a ver cómo responde la carburación y si realmente tiene un cambio significativo el hecho de meter el tubo. Vamos a probar si la Aprilia da un mejor rendimiento. Así que no os podéis perder el siguiente vídeo. Por favor, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!